Video creado por el perito en criminología Luis Daniel Luque, utilizando información de varios autores y información periodística. A ver, seamos claros desde el principio. Cuando escuchamos crimen organizado, muchos se imaginan a Al Capone con un sombrero y una ametralladora, como en las películas viejas de Hollywood, pero la realidad acá, hoy en Argentina, es bastante más compleja y mucho menos glamorosa. El crimen organizado no es un simple grupo de delincuentes que se junta para robar un banco, es una empresa. Una empresa ilegal, sí, pero con una estructura, con objetivos a largo plazo y sobre todo, con una ambición de poder y dinero que no conoce límites. Su meta no es solo cometer delitos, sino controlar territorios, mercados y a veces hasta pedazos del propio Estado. La característica fundamental que define a estas organizaciones es su permanencia en el tiempo. No son un fenómeno pasajero. Planean sus golpes, sus negocios y su expansión a futuro. Usan la violencia o la amenaza de violencia como una herramienta de trabajo, casi como un departamento de recursos humanos, pero con balas en lugar de memos. Además, buscan corromper. Necesitan comprar policías, jueces, políticos, funcionarios. El sistema de corrupción es el aceite que lubrica la maquinaria del crimen. Sin la complicidad de una parte del poder, estas estructuras no podrían sobrevivir ni un solo día. Es un pacto de sangre y dinero que contamina todo lo que toca. El que planifica, el que ejecuta, el que lava el dinero, el que soborna. Esta división del trabajo les permite ser eficientes y proteger a los líderes. Si cae un soldado, lo reemplazan. Si arrestan a un distribuidor, ponen a otro. La cabeza de la organización rara vez se ensucia las manos, manteniéndose aislada y segura, manejando los hilos desde las sombras. Esto hace que combatirlos sea una tarea titánica, porque cortar una rama no significa matar al árbol. Ganar plata, mucha plata. Ya sea vendiendo droga, traficando personas, extorsionando comerciantes o robando a través de internet, el fin último es siempre económico. Usan ese dinero para vivir como reyes, claro, pero también para reinvertir en el negocio, comprar más armas, más poder, más silencio. Esto los diferencia del terrorismo, por ejemplo, cuyo objetivo principal es político o ideológico. Acá no hay ideología, solo la avaricia más pura y dura. El crimen organizado es, en esencia, el capitalismo en su versión más salvaje y brutal. La historia del crimen organizado en Argentina no empezó ayer con un pibe en una moto. Tiene raíces profundas, que se hunden en el tiempo y se mezclan con las olas migratorias de principios del siglo XX. Con la llegada de inmigrantes italianos, también desembarcaron algunas de sus costumbres, y no todas eran buenas. Organizaciones como la Mano Negra, una forma primitiva de mafia, comenzaron a operar en Buenos Aires y Rosario. Se dedicaban a la extorsión de sus propios compatriotas, comerciantes y trabajadores, a quienes les exigían un pizzo o pago a cambio de protección. Amenazaban a través de cartas anónimas y no dudaban en usar la violencia para cobrar sus deudas. Con el paso de las décadas, el panorama fue cambiando. Durante los años de la ley seca en Estados Unidos, Argentina se convirtió en un punto clave para el contrabando de alcohol. Pero el verdadero salto cualitativo llegó con el juego clandestino y la prostitución. Figuras como el famoso Chicho Grande en Rosario, cuyo verdadero nombre era Juan Galifi, crearon imperios basados en estos negocios ilegales. Controlaban redes de prostíbulos y manejaban el juego ilegal con mano de hierro. Eran los precursores de los capos modernos, estableciendo redes de corrupción policial y política que les garantizaban impunidad y les permitían operar a la vista de todos, consolidando un modelo de negocio que se perfeccionaría con el tiempo. El quiebre definitivo se produjo en los años 80 y 90 con la irrupción del narcotráfico a gran escala. Argentina dejó de ser solo un país de tránsito para la cocaína que iba a Europa y Estados Unidos para convertirse también en un mercado de consumo. Esto cambió las reglas del juego para siempre. Las viejas bandas de delincuentes comunes fueron reemplazadas o absorbidas por organizaciones mucho más sofisticadas y violentas, con conexiones internacionales. El dinero que movía la droga era infinitamente superior al de cualquier otro delito, lo que les dio un poder de fuego y de corrupción nunca antes visto. Rosario se convirtió en el epicentro de esta transformación sangrienta. Hoy, en 2025, el crimen organizado es un monstruo polifacético. Ya no se dedica a una sola cosa. Las mismas bandas que manejan el narcomenudeo en un barrio pueden estar involucradas en la trata de personas, el robo de autos o el cibercrimen. Se han diversificado, como cualquier empresa inteligente.
Han aprendido a usar la tecnología, a lavar dinero en circuitos financieros complejos y a infiltrarse en todos los niveles del Estado. La evolución ha sido brutal, de las cartas extorsivas de la mano negra a las guerras territoriales con drones y sicarios que vemos hoy en las noticias. El problema se hizo más grande, más violento y mucho más difícil de erradicar. Para entender el problema, hay que saber distinguir a los jugadores. No todo es lo mismo. Podemos hablar, a grandes rasgos, de tres tipos principales de organizaciones criminales que operan en nuestro país: las mafias, los carteles y las bandas. Aunque a veces sus actividades se superponen, sus estructuras y objetivos tienen diferencias claras. Las mafias, en el sentido más clásico, son organizaciones con un fuerte componente cultural o étnico, como la 'Ndrangheta italiana, que tiene células operando en Argentina. Se caracterizan por sus códigos de honor, sus rituales de iniciación y su profunda infiltración en la sociedad y la política. Su negocio principal suele ser la extorsión y el lavado de dinero a gran escala. Luego tenemos a los carteles. Esta palabra nos lleva directamente a pensar en Colombia o México, y no estamos equivocados. Los carteles son grandes corporaciones del narcotráfico. Su negocio es la producción, el transporte y la distribución de drogas a nivel internacional. En Argentina no tenemos carteles productores como el de Sinaloa, pero sí funcionamos como una plataforma logística y de lavado de dinero para ellos. Organizaciones transnacionales establecen bases de operaciones aquí para coordinar envíos a Europa y blanquear sus ganancias a través de la compra de campos, propiedades y empresas. Son estructuras empresariales con un poder económico inmenso y una capacidad de violencia extrema. Y finalmente, llegamos a lo que vemos todos los días en las noticias: las bandas. Estas son las organizaciones locales, las que se disputan el territorio en los barrios de Rosario, en el conurbano bonaerense o en las villas de Córdoba. Son la infantería del crimen organizado. Se dedican principalmente al narcomenudeo, al robo de autos, a los secuestros express y a la extorsión de comerciantes locales. La banda de los monos en Rosario es el ejemplo más conocido. Son estructuras más flexibles y menos sofisticadas que un cartel, pero su violencia es mucho más visible y directa, porque su guerra es en nuestras calles, por el control de una esquina, de un kiosco de droga, de un barrio entero. La situación en Argentina es un cóctel peligroso de estos tres elementos. Tenemos la presencia sigilosa de mafias internacionales que lavan dinero, la operación logística de carteles extranjeros que usan nuestro territorio como trampolín y la explosión de cientos de bandas locales que se matan entre sí por las migajas del negocio. El problema es que estas bandas locales están evolucionando, aprenden de los grandes jugadores, mejoran sus métodos y aspiran a convertirse en algo más. Están dejando de ser simples pandillas para transformarse en verdaderas protomafias, con un control territorial y social cada vez más preocupante. El mapa del delito es complejo y está en constante cambio. Córdoba, la Docta, la de las Sierras y el Fernet. Durante mucho tiempo, pareció estar al margen de la violencia narco que azotaba a otras grandes ciudades como Rosario. Era una ilusión. El crimen organizado no pide permiso, simplemente se instala. En los últimos años, la provincia y su capital se han convertido en un territorio cada vez más caliente. La ubicación geográfica de Córdoba es estratégica, un nudo de rutas que conecta el norte, por donde ingresa la droga, con los grandes centros de consumo como Buenos Aires y los puertos de exportación. Esto la convirtió en un centro logístico y de acopio ideal para las organizaciones criminales que buscan expandir sus operaciones. El impacto en la vida cotidiana de los cordobeses es cada vez más evidente. Lo que antes eran noticias lejanas, ahora son una realidad palpable en los barrios periféricos de la capital. Hablamos de balaceras entre bandas por el control de un kiosco de drogas, de soldaditos en las esquinas, de vecinos que tienen miedo de salir de sus casas por la noche. El narcomenudeo ha crecido de manera exponencial y con él todos los delitos asociados: robos para conseguir dinero para consumir, ajustes de cuentas, usurpación de viviendas para usarlas como puntos de venta. La paz social en muchas zonas de la ciudad se ha roto, reemplazada por la ley del más fuerte, la ley del narco. Un caso que sacudió a la provincia fue el del clan Los Chingas, una organización familiar que durante años controló la venta de drogas en varios barrios de la zona sur de la ciudad de Córdoba.
Este clan operaba con una estructura jerárquica clara, utilizaba la violencia para desplazar a sus competidores y contaba con una red de protección que les permitía actuar con impunidad. Su desarticulación mostró la punta de un iceberg mucho más grande y complejo. Demostró que el crimen organizado ya no era una amenaza futura, sino un problema instalado, con raíces locales y con la capacidad de corromper y generar una violencia que la sociedad cordobesa no estaba acostumbrada a ver. El impacto económico es tan grave como el social. El avance del narcotráfico trae consigo el lavado de dinero. De repente aparecen negocios que no tienen clientes, pero que siguen abiertos. Concesionarias de autos, locales de ropa, complejos de canchas de fútbol, son fachadas para blanquear las ganancias del negocio ilegal. Esto genera una competencia desleal que destruye al comerciante honesto que paga sus impuestos. Además, la inseguridad creciente espanta las inversiones y devalúa las propiedades en los barrios afectados. El crimen organizado no solo mata gente, también mata la economía, la confianza y la esperanza de progreso de comunidades enteras. Córdoba está en una encrucijada y lo que se haga ahora definirá su futuro. Una organización criminal no es un rejunte de improvisados, funciona como una pirámide, una estructura jerárquica muy rígida donde cada pieza sabe exactamente cuál es su lugar y qué tiene que hacer. En la cima de todo está el jefe o el capo. Este es el cerebro de la operación. Rara vez participa directamente en los actos violentos o en la venta de droga en la calle. Su trabajo es estratégico, tomar las decisiones importantes, negociar con otras organizaciones o con políticos corruptos y gestionar las finanzas del grupo. Vive rodeado de lujos pero también de paranoia, protegido por un círculo de confianza muy pequeño, generalmente formado por familiares o amigos de toda la life. Justo por debajo del jefe se encuentran sus lugartenientes. Son los gerentes de la empresa criminal. Cada uno suele estar a cargo de un área específica del negocio. Uno puede ser el responsable de la logística, es decir, de coordinar el transporte de la droga. Otro puede ser el jefe de los sicarios, el encargado de la violencia, de los ajustes de cuentas y de la seguridad del territorio. Y no podemos olvidar al encargado de las finanzas, una figura clave. Este es el contador o el abogado que diseña las complejas estructuras de lavado de dinero para que las ganancias ilegales parezcan legítimas. Son profesionales al servicio del mal. En el siguiente escalón están los mandos medios. Son los supervisores que están en el terreno. Controlan los puntos de venta de droga en los barrios, gestionan a los vendedores y a los soldaditos y se aseguran de que el dinero fluya hacia arriba en la pirámide. Son los que tienen el contacto directo con la violencia del día a día y los que corren más riesgo de ser arrestados o asesinados por bandas rivales. Un ejemplo claro de este nivel eran los líderes de las segundas y terceras líneas de la banda de los monos, quienes controlaban zonas específicas de Rosario bajo las órdenes de la cúpula familiar de los Cantero. En la base de la pirámide, la parte más amplia y descartable, está la mano de obra. Aquí encontramos a los soldaditos, jóvenes que por poco dinero vigilan las esquinas y avisan si viene la policía. También están los dealers o vendedores al menudeo, los sicarios de bajo rango que ejecutan los asesinatos por encargo y las mulas que transportan la droga arriesgando su libertad y su vida. Son la cara visible y más vulnerable de la organización. Para los jefes, estas personas son completamente prescindibles. Si caen presos o mueren, son reemplazados al instante. Son el combustible que mantiene la maquinaria del crimen en funcionamiento. El motor que impulsa a cualquier organización criminal es uno solo, el dinero. Sin un flujo constante de efectivo, toda la estructura se derrumba. La principal fuente de financiamiento, por escándalo, es el tráfico de drogas. La venta de cocaína, marihuana y drogas sintéticas genera ganancias astronómicas con costos de producción relativamente bajos, desde el narcomenudeo en un barrio, que puede generar miles de pesos por día, hasta las grandes operaciones de exportación, que mueven millones de dólares. La droga es la gallina de los huevos de oro. Este dinero sucio es el que permite comprar armas, pagarle a los sicarios, a los abogados y fundamentalmente a los funcionarios corruptos que garantizan la impunidad. Pero el dinero de la droga tiene un problema, está manchado. No se puede ir a un banco y depositar 5 millones de pesos en efectivo sin que salten todas las alarmas. Por eso, la segunda actividad financiera más importante es el lavado de dinero. Este es el proceso para hacer que el dinero ilegal parezca legal.
Las técnicas son variadas y cada vez más sofisticadas. La más clásica es usar negocios pantalla que manejan mucho efectivo, como casinos, restaurantes, hoteles o estacionamientos. También invierten en el mercado inmobiliario, comprando casas, departamentos y campos, o en el negocio del fútbol, a través de la compra y venta de jugadores. El objetivo es mezclar el dinero sucio con el limpio hasta que sea imposible rastrear su origen. Además del narcotráfico, las organizaciones criminales tienen un portafolio de inversiones diversificado. La extorsión es un clásico que nunca pasa de moda. Consiste en exigir un pago periódico a comerciantes, empresarios o transportistas a cambio de una supuesta protección. Si no pagan, las consecuencias pueden ir desde un incendio en el local hasta la violencia física contra ellos o sus familias. En ciudades como Rosario, se ha vuelto común que las bandas exijan dinero incluso a familias humildes para dejarlas vivir en paz en sus propias casas. Es el impuesto del miedo, un tributo que se paga para sobrevivir en un territorio controlado por los delincuentes. Otras actividades altamente lucrativas incluyen la trata de personas con fines de explotación sexual o laboral, los secuestros extorsivos y, más recientemente, el cibercrimen. El secuestro de personas para pedir un rescate, aunque ha disminuido en su modalidad tradicional, sigue existiendo en versiones express. Por otro lado, las estafas virtuales, el robo de datos y el ransomware, o sea, el secuestro de información, se han convertido en una nueva y muy rentable beta de negocio. Permite a las organizaciones obtener grandes sumas de dinero con un riesgo relativamente bajo, operando desde cualquier lugar del mundo. La conclusión es clara. Donde haya una oportunidad de ganar dinero ilegalmente, allí estará el crimen organizado. Una organización criminal necesita gente para funcionar, necesita soldados, administradores, sicarios. El reclutamiento no es algo que se deje al azar. El principal caladero de nuevos miembros son los barrios pobres y marginados, donde el Estado está ausente y las oportunidades de progreso son nulas. Los narcos se presentan ante los jóvenes como una alternativa atractiva. Les ofrecen dinero fácil, poder, respeto, ropa de marca, motos. Para un pibe que nunca tuvo nada, que ve a su familia luchar para llegar a fin de mes, la oferta es casi irresistible. Empiezan como soldaditos, vigilando una esquina, y poco a poco se van hundiendo en una espiral de violencia de la que es muy difícil salir. El control sobre los miembros se mantiene a través de una mezcla de recompensa y miedo. Mientras cumplas con tu trabajo y seas leal, la organización te protege y te paga. Pero la traición se paga con la vida. No hay preaviso, no hay segunda oportunidad. La lealtad se impone a través del terror. Además, muchas veces involucran a toda la familia del reclutado en el negocio, ya sea trabajando para ellos o recibiendo ayuda económica. Esto crea un lazo de dependencia y complicidad que hace que sea casi imposible para alguien abandonar la organización. Quedan atrapados en una red de la que no pueden escapar sin poner en riesgo su vida y la de sus seres queridos. Pero ningún imperio criminal podría sostenerse solo con un ejército de pibes de barrio. Necesitan cómplices, cómplices con poder. Aquí es donde entra en juego la corrupción, el pilar fundamental del crimen organizado. Necesitan infiltrar y comprar voluntades en todas las instituciones que deberían combatirlos. Pagan sobornos a la policía para que libere zonas, para que avise de los allanamientos o para que mire para otro lado. Compran a jueces y fiscales para que archiven causas, para que dicten sentencias leves o para que demoren los procesos judiciales hasta el infinito. Financian campañas políticas para tener a sus propios representantes en el poder, gente que legisle a su favor. Esta red de complicidad es lo que les da verdadera fuerza y permanencia. Un ejemplo paradigmático fue el caso del ex jefe de policía de Santa Fe, Hugo Tognoli, condenado por sus vínculos con el narcotráfico, o los innumerables casos de personal del servicio penitenciario que permite que los capos narcos sigan manejando sus negocios desde la cárcel con total libertad, usando celulares e internet. La corrupción no es un efecto secundario del crimen organizado, es su socio estratégico. Es un cáncer que hace metástasis en el cuerpo del Estado, paralizándolo y convirtiéndolo, en el peor de los casos, en un empleado más de la mafia. Si tuviéramos que hacer un catálogo de los productos que ofrece el crimen organizado, la lista sería larga y aterradora. La actividad estrella, como ya dijimos, es el narcotráfico. Es el negocio que más dinero genera y el que causa la mayor cantidad de violencia por las disputas territoriales. En Argentina, las organizaciones controlan toda la cadena,
desde la importación de la pasta base de Bolivia o Perú, su cocina en laboratorios clandestinos para convertirla en cocaína, hasta su distribución y venta al menudeo en los barrios. Además, manejan el tráfico de marihuana desde Paraguay y el creciente mercado de las drogas sintéticas, como el éxtasis o el fentanilo, que representan una amenaza gravísima para la salud pública. Otra de las actividades más crueles es la trata de personas. Captan a mujeres y niñas, muchas veces menores de edad, a través de engaños, falsas promesas de trabajo o directamente por la fuerza. Las llevan lejos de sus hogares y las someten a la explotación sexual en prostíbulos clandestinos controlados por estas redes. También existe la trata con fines de explotación laboral, donde someten a personas a condiciones de esclavitud en talleres textiles clandestinos o en campos. Es un negocio que se alimenta de la vulnerabilidad y la desesperación, y que deja secuelas psicológicas y físicas imborrables en sus víctimas. Es la esclavitud del siglo XXI, operando a la vuelta de la esquina. El lavado de dinero, más que una actividad en sí misma, es el proceso que permite disfrutar de las ganancias de todos los otros delitos, pero es una industria criminal en toda regla, que requiere de expertos, abogados, contadores, escribanos. Utilizan empresas fantasma, paraísos fiscales, compran bienes de lujo, criptomonedas y hasta clubes de fútbol para blanquear miles de millones de dólares. El caso de la financiera SGI, conocida como La Rosadita, vinculada a Lázaro Báez, mostró cómo se pueden montar complejas estructuras para sacar del país enormes sumas de dinero de origen ilícito. Este delito es el que permite que el crimen organizado se convierta en un poder económico real y tangible. La lista sigue con la extorsión y el secuestro. La extorsión, como vimos, es el cobro de un impuesto ilegal a cambio de no hacer daño. Los secuestros, aunque menos frecuentes que en otras épocas, siguen ocurriendo, a menudo en su modalidad express, donde retienen a la víctima por unas pocas horas para vaciar sus tarjetas de crédito o exigir un rescate rápido a la familia. Y no podemos olvidar el cibercrimen, la nueva frontera del delito. Desde estafas telefónicas y por WhatsApp hasta ataques de ransomware a empresas y gobiernos, las organizaciones criminales han encontrado en el mundo digital un campo fértil para robar dinero de forma masiva y con un alto grado de anonimato. La lucha contra el crimen organizado es una batalla larga, compleja y muchas veces desigual. Por un lado, tenemos al Estado, con sus tres brazos, las fuerzas de seguridad, el sistema judicial y el poder político. Las fuerzas de seguridad, como la Gendarmería, la Prefectura y las policías provinciales, son la primera línea de combate. Su trabajo es patrullar, investigar, realizar allanamientos y detener a los miembros de las bandas, pero a menudo se enfrentan a un enemigo que tiene más poder de fuego, más tecnología y, sobre todo, la capacidad de corromper a sus propios integrantes. Es una pelea heroica, pero también ingrata, donde muchos policías honestos arriesgan su vida cada día. Luego está la justicia. Jueces y fiscales tienen la responsabilidad de investigar a fondo estas redes criminales, no solo a los eslabones más bajos, sino a las cabezas y a sus cómplices en el poder. Deben lograr condenas ejemplares que desarticulen las organizaciones. Sin embargo, el sistema judicial argentino es lento, a veces ineficiente y en algunos casos permeable a la corrupción y a las presiones políticas. Casos como el del juez federal de Orán, Raúl Reynoso, condenado por recibir sobornos de narcotraficantes, demuestran la fragilidad del sistema. Para que la lucha sea efectiva, se necesita una justicia independiente, valiente y con recursos para investigar delitos complejos como el lavado de dinero. El poder político, por su parte, es el que debe diseñar las políticas públicas de fondo. Esto no se soluciona solo con más policías y más patrulleros. Se necesita una estrategia integral que ataque las causas del problema. Esto implica invertir en los barrios marginados, crear oportunidades de educación y trabajo para los jóvenes, y llevar la presencia del Estado a donde hoy solo llegan los narcos. También es fundamental la cooperación internacional, porque el crimen organizado no tiene fronteras. Se debe colaborar con los países vecinos y con las agencias internacionales para compartir información y coordinar operativos contra las redes transnacionales. Pero el Estado solo no puede ganar esta guerra. La participación de la gente es fundamental. Los ciudadanos pueden colaborar de muchas maneras, denunciando de forma anónima los puntos de venta de droga, no consumiendo productos de origen dudoso, participando en organizaciones vecinales para recuperar los espacios públicos. Se necesita construir una cultura de la legalidad, un rechazo
rechazo social masivo a la violencia y a la corrupción. La prevención es clave. Educar a los chicos sobre los peligros de las drogas y de las falsas promesas del dinero fácil es una inversión a largo plazo. El futuro de nuestra sociedad depende de la capacidad que tengamos todos, Estado y ciudadanos, de unirnos para decirle basta al crimen organizado.